Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. No hay que mirar a ningún sitio que no veamos señales. Creo yo que estamos en el tiempo de las demasiadas señales. Incluso desde, podríamos decir, altas instancias esotéricas, me atrevo a decir, se habla de los jinetes del apocalipsis. Pues vamos a analizar la actualidad. ¿Con quién? Pues con el profesor Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? Buenos días y bien hallado. Hola, muy buenos días. Y bueno, ya hemos vuelto de un poquito de vacaciones de verano. Creo además que la gran cantidad de calor que hemos vivido me ha hecho regresar antes de tiempo a estas montañas magníficas que tenemos en Andorra y dormir fresquito. Y tanto que sí, ¿eh? Mira, ahora que dices esto, vamos a hablar de algo que está aconteciendo, que por separado puede ser una cosa, pero si juntamos todas las piezas, esto, Lluís, da que pensar. O quizás déjame utilizar una palabra que no me gusta, pero mal pensar. A día de hoy, vemos que hay una guerra en Europa. Vemos que hay un extraño y sofocante largo periodo de altísimas temperaturas con sus consecuencias, incendios. Aquí hablábamos, cuando nadie hablaba, de que va a haber problemas de agua a muy alto nivel, y los están habiendo. Y además que hay como un vaivén de tantas cosas extrañas que tenemos que analizarlo al detalle. Lluís, empezamos. Es noticia. Nos vamos, por ejemplo, al Reino Unido, que ya se habla de que va a ser, casi que el titular del programa, podríamos decir que sería un invierno extremadamente cálido-frío. Palabra nueva, cálido-frío. Reino Unido, todo apunta, y por Citibank, que la inflación va a ser del 18% en los próximos meses y que augura, pues bueno, muchos problemas y sobre todo de ámbito económico, laboral y empresarial. ¿Qué opinas? Bien, esto es algo que muchos habíamos pensado ya en el momento en que la Unión Europea y el Reino Unido, deja que lo diga así, o los países británicos, como quieras, se separan. Está clarísimo. Inglaterra, lo que sucede es que automáticamente hay aduanas, automáticamente hay aranceles, automáticamente hay una serie de circunstancias, no sé, todo lo que es la entrada de productos, todo lo que es la importación desde Inglaterra, todo esto pasa por aduana con sus correspondientes aranceles. Por lo tanto, no sabemos qué es lo, pero sí ya se preveía que esto iba a producir una inflación y además una escasez de productos en Inglaterra. Por lo tanto, ya sabemos que el tema del mercado es mercado y demanda. Y entonces, si hay poco producto, aumentan los costes. Esto es lo que está pasando. Si además ahora añadimos todo el tema que además se está incrementando por el crudo, por el gas, etcétera, etcétera, pues esto va a repercutir no solo en Inglaterra. Una cosa es lo que diga el Citi respecto a Inglaterra, pero esto va a pasar en toda Europa. Es aquello que dicen, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y eso es lo que hemos de poner sobre la mesa. Es más, diferentes medios, incluso líderes políticos, ya están avisando de que va a ser un invierno difícil, va a ser un año duro. No sé, el mismo Macron en Francia ya está avisando a sus conciudadanos de que se ajusten el cinturón, de que este invierno se va a sufrir y que va a ser crudo. Esta podríamos decir, haciendo un poco paralelo entre el petróleo y la frialdad, ¿no?, que habrá en los mercados. Que hay un detalle a tener en cuenta. Normalmente, desde los gobiernos, siempre se actúa o se sale a los medios de comunicación a informar cuando ya está pasando o ha pasado algo, pero nos hace sospechar que por primera vez en la historia de los dirigentes políticos están saliendo a anunciar acciones venideras
ante lo que puede venir, ¿no? Esto es un tanto sospechoso. Cuando hablabas del Reino Unido, fíjate, cuando hubo, ¿recuerdas? Yo era muy chiquitín, pero recuerdo que en casa no se pasó muy bien. Cuando hubo la crisis del petróleo, sacudió toda la economía. La inflación en el Reino Unido, en el año 1979, llegó al pico de el 17.8%, pero es que en los años posteriores, porque cuando hay la subida, esto como la pandemia, hay la subida, después la bajada, pues en este caso subió a llegar al picar a un 24%. Esto es una auténtica locura. Estamos ante una situación que hace tan solo 4 o 5 años atrás era impensable, Luis, ¿no? No, no era impensable. ¿No? No, sí, así mismo. Recordémonos hace 4, 5, 6 y hasta 7 años, a partir del 2008, cuando hubo la gran crisis, ya decíamos, incluso en este programa hablamos, y en otros que habíamos estado juntos, habíamos estado hablando de que se estaban, deja que utilice esta palabra, cargando la sociedad del bienestar. La clase media se estaba reduciendo. Antes había la clase media, la media baja y la media alta. Con toda la crisis se estuvo reduciendo y ahora se volverá a reducir. Está clarísimo. En estos momentos, con esta crisis, esta guerra, todo lo que está aconteciendo a nivel global, no solo de Europa, a nivel global ya está aconteciendo, lo que nos hemos de prevenir es lo siguiente. A nivel económico, lo vamos a pasar fatal. Pero es que detrás a nivel económico, que la clase media va a quedar como casi desaparecida, va a quedar solo media baja. Después habrá las grandes diferenciales, ¿no? Pero va a quedar media baja. Pero es que además tenemos una crisis climática, que después de la crisis climática, que está siendo mundial, no está siendo en ciertas partes de Estados Unidos, de América del Sur, no está siendo a nivel de Europa, no, es global. Mirad China. El gran río de China, ¿cómo está? Está seco. Mirad en Europa. Los grandes ríos fluviales de Europa ya no se puede navegar. Bueno, el Rin en Alemania, y tú que has trabajado en Alemania, hay una realidad, y es que allí mucha industria depende del transporte a través del Rin, que además ya en su momento hicieron aquel sistema de compuertas y diques para subir a aquellos cargueros, esquivando los desniveles del río, y que no les llega mercancía porque el sistema convencional de transporte, pues que es a través del Rin, pues no tiene agua. Bueno, en China, ya que hablamos del Rin, pasa lo mismo con el Yangtze. El gran medio de transporte también es fluvial. Por lo tanto, es que no se puede navegar. ¿En qué está sucediendo? Si estamos contando que no hay petróleo, que no hay gas, que hay que estar pendiente de la guerra de Ucrania que nos está afectando a todos, por el tema de la globalización. Y yo te diría también porque a nivel geopolítico ahí hay movimientos que yo creo que Rusia o el señor Putin, dilo así, está sirviendo una venganza un poco fría, ¿no? Porque como no le invitaron a la celebración de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, entonces el enemigo de él no es Ucrania. Ucrania tal vez haya sido la excusa, es Europa. Y entonces la venganza es hundir la economía europea. Y esto lo están viendo todos los políticos, por eso están diciendo Inglaterra, uno de los líderes, va a haber una inflación de un 18%. Macron, Francia, está diciendo, hay que ajustarse el cinturón, vamos a tener la peor crisis. Bueno, ya que hablas de Macron, esto es actualidad. En un recientísimo discurso, podríamos decir, y no quiero utilizar la palabra alarmista, pero sí catastrofista, en el que ha dicho que, bueno, pues vienen tiempos, y en este sentido, meses, ahora acabamos el verano, vendrá el otoño y el invierno, y después vendrá la primavera, meses difíciles. Y dijo textualmente, tenemos aquí una frase que dijo algo que deja, si más no, como mínimo, no indiferente. La libertad tiene un coste. Y esto se puede coger de tantas maneras, ¿verdad? La libertad tiene un coste. Es lo que te decía, la sociedad del bienestar tiene un coste. Y este coste, obviamente, política y económicamente no se puede sostener en estos momentos. Es más, yo no te diría que es catastrofista, yo diría que es realista sus declaraciones. Y lo que tú decías, normalmente los políticos hablan después de.
y están haciéndolo un poquito antes, durante ya, porque ya está pasando, ¿vale? Pues ya era hora de que hablen y se adelanten y digan. ¿Por qué? Porque si estamos comunicando con cierta antelación o en el momento, lo que estamos haciendo es que estamos parando la locura que habría después, y digo locura que habría después, cuando vas al supermercado y no hay comida, cuando vas y hay comida pero no la puedes comprar. Entonces nos estamos adelantando. No se le puede decir, no nos habías avisado, no has hecho nada. No, están tomando medidas ya, los grandes países, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, están tomando medidas ya para rebajar el gasto. ¿A costa de qué? Como siempre. Como digo yo, de los daños colaterales de todos los ciudadanos de a pie. Bueno, incluso el presidente de Francia, el señor Macron, destacó que el mundo se enfrenta al fin de una fácil abundancia de bienes y recursos y de una cierta despreocupación. Y me comentaba hace no muchos días una persona que se está preparando para como las hormiguitas, se preparan para el invierno, sea como sea, pero se preparan. Y se está preparando y está girando muchas cosas de su, podríamos decir, gasto doméstico. En lugar de cocinar con electricidad, que ya llega el momento que costará más de luz que el propio alimento, cocina a gas en bombona. En lugar de secar la ropa ya con la secadora, dice, estoy utilizando el tendedero que hacía años que no lo utilizaba. Y se está poniendo casi como una dictadura a nivel de consumos en su casa, diciendo, oiga, a su familia, si no estás en una habitación, esto de dejar la luz abierta se ha acabado. Y está empezando a como decimos en catalán, ¿no? A utilizar el seny, el sentido común en el derroche energético. Y tanto así, ojo. Es que hay que volver a los años 50, 60. Y hablo de España. Yo soy nacido en Barcelona. Por lo tanto, yo me acuerdo, la madre, el padre decían, tanca la llum, cierra la luz. Pero es que además, el cocinar, se tenía lo que llamaban las cocinas esas económicas, que era calefacción y además hacías la comida de casa. Entonces caldeabas en invierno con la misma cocina, que era de leña, carbón, después pasó a ser de gas, pero se aprovechaban las energías y los recursos, se aprovechaba todo. La ropa se tendía, en las grandes ciudades españolas eran famosas por los tendederos al sol, en los balcones, en las ventanas, pero de golpe vienen las secadoras. Claro, aparte de comprar un aparato, ¿qué es lo que se hace? Consumo de energía. Por mucha AAA que sean ahora, es gasto. Entonces hay que volver. Pero claro, todo esto nos lleva a la sociedad del bienestar que decíamos antes. La sociedad del bienestar nos vuelve cómodos, despreocupados. Y evidentemente todo esto se ha abusado y ahora lo estamos pagando. Ahora, a mí me parece que esto nos está dando ahora una lección de humildad a nuestra civilización para volver a lo que tú has dicho, al seny o al sentido común. Entonces vamos a preocuparnos, no digo preocuparnos, sino vamos a generar, a controlar los gastos y vamos, sobre todo, a vivir, ¿cómo te diría?, por nuestras posibilidades, no más allá, que es lo que se está viviendo estos últimos 10 o 15 años. Mira, ahora me ha venido un flash de una película de Bruce Willis, la Jungla de Cristal, la 1, cuando está pues aquel policía que le cogen en aquel edificio que está su mujer. Hace muchos años que la he visto, pero me ha dado un flash y resulta que entra un comando terrorista y secuestra el edificio con toda la gente y tal, ¿no? Y cuando parece que ya llegan recursos para salir de la situación y tal, llega un momento que dice, ¿la situación mejora o empeora? Mi pregunta es, ¿vamos a mejorar o esto aún tiene que empeorar? Porque hay un dato, Luis, que me gustaría también, nos has hablado de Inglaterra, de Francia, Alemania, a partir del 1 de enero del 2023. Rusia, y concretamente su presidente, Vladimir Putin, ha incluido en su ejército
el reclutamiento de unos 137.000 efectivos más de soldados. ¿Se va a mirar como cuando se decía que no, es que se están haciendo solo maniobras militares en la frontera con Ucrania? ¿O es que viene esto un DEFCON 2, por decirlo de alguna manera? Luis. Me gusta la palabra esta DEFCON 2, por lo que conlleva de intriga y qué es esto exactamente, pero hay una cosa, y sobre todo Putin, los rusos lo saben, el famoso invierno ruso va a venir. Aunque Ucrania es más cálido, pero también lo hay. Entonces ellos, me imagino que ahora, si se les ha alargado más de lo que esperaban toda la operación militar, pues automáticamente quiere reforzar, poner más hombres, más medios, pues para a ver si llega. Porque hay una cosa, si ahora imaginémonos, una de las cosas que puede pasar, que hagan un ataque rápido, un ataque masivo, y al final Ucrania o las tierras adquiridas a Ucrania ya estén en su poder, pero pues habrá una cosa que tendrán que hacer, que es controlarlas en su territorio. Por lo tanto, necesitan el ejército para llevar ese control a cabo, porque si no, obviamente los ucranianos volverán a atacar y querrán volver a coger lo que son sus provincias. Esto es así. Por lo tanto, Putin lo sabe. Y entonces, pero por eso se va a alargar, pero es que a su vez yo creo que, y volviendo a eso de geopolítico, todo esto cuando más se alargue, más va a perjudicar la economía, más va a perjudicar Europa, y Europa se va a empobrecer. Porque claro, Alemania tiene un grave problema. Y creo que ha sido un gran error de los dirigentes alemanos, que como tenían esta supremacía mental que se creían los reyes de Europa, porque ha sido así, desengañémonos, es así, entonces la dependencia a nivel de petróleo y de gas era de Rusia, totalmente de Rusia. Pero si hay una cosa, que aquel de primero de empresariales ya se le está diciendo que no puedes depender de un proveedor, sino de varios proveedores por si no te falla. Esto es lo que le ha pasado a Alemania. Vaya graso error, ¿no? Si no hay algo de fondo que se nos escapa, ¿cómo puede ser ese país que ha vivido 2 guerras mundiales, que ha estado en conflictos en otros formatos, que no haya tenido la previsión de tener un plan B potente de autogeneración de energía por si un día pues ese tubo que te llega a tu país con energía, véase gas, petróleo, etcétera, pues aquello se acaba? A mí me parece insólito por los alemanes, y tú has trabajado en Alemania en empresas muy importantes de coches de marca, como por ejemplo Mercedes. ¿Cómo puede ser que esa mentalidad alemana haya caído o haya obviado una posibilidad remota en aquel momento, pero de desabastecimiento energético? Bien, mira, yo te diría, ya que hablas de tiempos pasados, en su momento y ahora y en el futuro, quienes van a estar manipulando la economía van a ser las grandes corporaciones, y son y han sido las grandes corporaciones. Entonces, en su momento, Alemania, con su visión, ya predijo, ostras, cuando caiga el muro de Berlín, todo el este, toda Rusia, toda la parte rusa de Asia, qué gran mercado que tenemos aquí, cómo podemos expandirnos, esto es negocio. Entonces ya empezaron a negociar y fueron los primeros que se adelantaron en producir para vender e invadir económicamente Rusia. Esto ha sido así y sigue siendo. Entonces ahí es donde yo creo que se pactaron las grandes corporaciones con Rusia para que les dieran concesiones para vender sus productos e instalar incluso fábricas allá, plantas. Automáticamente, esto después, ¿qué se les ha generado? Una dependencia, porque es un intercambio, no es nada más. Vale, te dejamos esto, pero tú, porque Alemania históricamente, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿por qué querían invadir Rusia? Por el petróleo de los Urales, desengañémonos, es así, no es otra historia. Sí, porque todos recordamos en la Segunda Guerra Mundial la Operación Barbarroja de invadir la URSS de aquel momento, pero es que en la Primera Guerra Mundial también se lanzaron a
bueno, que había el zar, si no recuerdo mal, en aquel momento, en sus primeros momentos, hasta que hubo la revolución bolchevique, estaba luchando también con aquella Rusia imperial. Y una cuestión, para ir resumiendo, porque este tema nos da... Que es para muy mucho, extenso, sí, y hay muchos puntos. Pero hay un detalle. Bueno, son cifras que se cotejan más o menos, pero la información que hay es que esta supuesta conexión con Italia, de conexión para traer gas, ¿no? Este gasoducto, se habla de 3.000 millones de euros. Y ojo, que no estaría acabado hasta el 2028, que aquí van a pasar por medio muchas cosas. Luis, tú sabes tan bien como yo que hay patentes energéticas que esto las liberas y se acaba la crisis energética en cuestión de meses, porque hay fórmulas de generación de calor, de generación de elementos para, el desplazamiento de vehículos, etcétera, etcétera, y esto no se libera, se está jugando con el tubo para aquí, tubo para... Oiga, ¿y si con Italia dentro de 2 días hay un conflicto, qué pasa? Lo mismo que con Rusia. Por una invasión o un desgobierno, o que entre un dictador al más estilo Benito Mussolini, no sé, planteo escenarios. ¿Por qué no se liberan estas puñeteras patentes energéticas? Mira, más que liberar estas patentes energéticas, yo voy a volver a las grandes corporaciones, que son las que impiden todo. En España tenemos 2 pueblos, concretamente en la provincia de Lérida, que son independientes. Ellos mismos han puesto placas solares, han puesto molinos de viento, con el cual toda la luz del pueblo la fabrican ellos mismos, y con todo lo que sobra lo están enviando al polideportivo y a todas las casas. Es un pueblo independiente. En Alemania hay un pueblo pequeñito, pequeño, igual tiene 30.000 habitantes, en el que son autosuficientes, pero es que además de que se están desconectados de la red, han creado su propia red eléctrica con sus propios molinos de vientos, placas, etcétera, etcétera, pero es que además los autobuses del pueblo funcionan con hidrógeno. ¿Por qué? Cuando tú dices las patentes, ¿por qué? Pues porque, insisto, las grandes corporaciones... mira, cuando digo grandes corporaciones, nos vamos a ver, ¿cómo es posible los precios que está actualmente el combustible, cuando el barril Brent vale lo mismo que antes de la guerra y vale lo mismo que hace 2 años o 3 atrás? ¿Por qué estas subidas? Pues por las refinerías, porque cuando hay crisis, cuando hay cualquier motivo, automáticamente están subiendo los costos. Por esto, Repsol, BP, todas estas son los que están teniendo más beneficios que nunca. Los intermediarios de siempre. Mira, el otro día escuché una conversa en la cual no participé, solo estaba escuchando, y decía un político, dice, pero así te lo digo, más o menos como que, qué lástima, y no sabemos cómo hacerlo, porque no nos atrevemos, estas refinerías, que vemos la chimenea con una llama permanente continua, podría calentar el agua de toda la ciudad absolutamente gratis. Y no hay nadie que tenga narices de dar un paso adelante y después otro paso para gestionar. Es decir, oiga, esa energía que se libera, calentemos y que tengan agua caliente las casas. Y tú sabes que los que vivimos en la montaña puedes tener un sistema que el mismo agua caliente los radiadores. ¿Por qué no se hace esto? Mira, te lo explico muy fácil. Estamos hablando en castellano, ¿verdad que sí? En español. Pues vale, pues entonces empecemos por España. Empecemos y acabaremos, porque hay para largo. Fijaros quiénes están como asesores, como consultores, etcétera, etcétera, de las grandes compañías españolas. Hablamos de electricidad, hablemos de carburantes, etcétera, etcétera. Los expolíticos. Felipe González, expresidente, no hace falta decir nombres, lo sabemos todos. Es igual, todos, lo sabemos todos. Pues no hablemos de nombres, pero están allá. Por lo tanto, ellos se aseguran que cuando hay que hacer algo para el pueblo y en beneficio del país, no se haga solo de las grandes corporaciones, insisto. Yo hace mucho que hablo de las corporaciones.
Incluso he aconsejado que se miren hace muchos años en las clases de los másteres de alta dirección. Hace ya 15 años ya les hablaba de unos vídeos de qué es la corporación. Y en YouTube está. Se puede encontrar. Por lo tanto, son los que están manipulando, mejor dicho, la economía. Y sube o baja, hay inflación o deflación cuando a ellos les interesa, siempre por su beneficio. Y hay una extraña conjetura de estas, de las nuestras, ¿no? Qué raro, porque incluso se comentó en un programa que hicimos hace un montón de años atrás, el día que haya una guerra seguro que utilizarán armas geoclimáticas, y coincide justamente, qué extraña coincidencia, casualidad o causalidad, ahí lo dejamos, de que hay una guerra en Europa, porque es en Europa, y coincide con el peor, podríamos decir, los peores meses de temperatura, un extraño calor insólito, una extraña sequía, insólita, etcétera, etcétera. ¿Casualidad o causalidad? Luis, para finalizar. Yo te lo sumaría junto con algo que es muy importante también, el efecto niño. ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos el efecto niño? ¿Cuánto tiempo hace que esos movimientos climáticos naturales que provoca temporalmente el efecto niño? Entonces, ahí es donde estamos cambiando todo. Fijaros que ahora es global, como decíamos antes, esta sequía abundante, esta falta de lluvias. O de golpe, las lluvias torrenciales, inundaciones. No tenemos ese paso, ese escalonamiento natural. Los años que hace 3-4 años, al menos aquí en montaña, que pasamos de invierno a verano, la primavera y el otoño han desaparecido. Uh-huh. Y veremos con esto de la huella de carbono, que esto es otro tema, ¿eh? Puede haber una monitorización de lo que contamines, lo digo entre comillas, contamines como individuo. Esto es otro tema. Vaya, Luis, se nos ha volado el tiempo. Interesante lo que estamos viviendo, ¿eh? También hay que decirlo, hay que preocuparse en cierta medida, porque... Yo no me preocuparía, yo me ocuparía. Me ocuparía. ¿Qué es lo que no están haciendo? Exacto. Vemos muchas cosas, pero nadie se queda satisfecho. Solo, misteriosamente, los propios gobernantes. Muy extraño. Luis Rovira, consultor empresarial, profesor, como siempre, muchísimas gracias por aportar este análisis tan interesante. Bueno, más que análisis, yo creo que ha sido hablar entre amigos de los pensamientos, de esos pensamientos que fluyen, de esa visión que estamos viendo, y sobre todo, no nos preocupemos, preocupémonos, ya no pensemos que se ocupen los políticos, los dirigentes, ocupémonos nosotros, cada uno en nuestra casa, de nosotros mismos, por el bien común. Luis, tendremos que ir a buscar aquel manual que debe estar por algún sitio de supervivencia, por si las moscas, y darle un repasito, ¿no? O preguntar a nuestros abuelos cómo vivían. Sí, bueno, están en el cielo ya. Por eso, pero seguro que nos lo dijeron cuando éramos más pequeños, y si éramos observadores, y creo que sí, lo que nos decían, lo que nos dejaron, esa huella de comunicación, de cariño, de amor y sobre todo, de valores, eso es lo que hemos de recuperar. Y tanto que sí. Luis, como siempre, muchas gracias. A ti. Y amigos y amigas del análisis de hoy tan interesante, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.